Prefacio. Hola a todos, aquí de nuevo su servidor DietFanfics. Esta historia tiene lugar en el universo de Xchool de XD, y he realizado cambios en la forma en que funciona la magia para facilitar el cruce. Si me encuentras infiel al seguir las caracterizaciones canónicas de DXD, ya lo sé, aunque espero que los cambios valgan la pena. Espero sinceramente que disfruten la historia. La historia se centra principalmente en tres personajes: Drakon, el Dragonborn; Akeno, de la nobleza de Rías en el canon de XD; y Azazel, el líder de los ángeles caídos, también canon de DXD. Issei y el elenco principal de DXD juegan un papel importante en la historia, pero no esperes que sean los actores principales de la trama. Tenga en cuenta que esto es un prólogo. Los eventos que suceden en este capítulo preceden al resto de la historia por una cantidad significativa de tiempo, con la única excepción de la primera parte del prólogo, la parte de Drakon. Sirve para presentar a los tres personajes principales desde cuya perspectiva se contará la mayor parte de la historia. Bueno, sin más rodeos, comencemos con el prólogo. I tell you, the Dragonborn comes. The Dragonborn comes. Prólogo. Drakon. Durante el día, la ciudad de Quo tenía cierta belleza de la misma manera que todas las ciudades tenían belleza. No fue especial. Tenía puestos y tiendas y gente, las calles estaban llenas de olor a escape y sonido de motores. La gente caminaba en silencio como zánganos entre semana y charlaba alegremente durante los fines de semana y días festivos. Nada especial, reflexionó Drakon. Las noches eran diferentes. Tan claros y normales eran los días, tanto más oscuras eran las noches, y no por algún fenómeno astronómico que tapara la luna y las estrellas, no, la oscuridad era una tangible que habitaba dentro de la ciudad. Por la noche, las calles estaban desiertas de gente, y si una persona estaba afuera, esa era la señal para mantenerse alejado de ellos. Como investigador privado en la ciudad, Drakon tenía cierto conocimiento sobre cómo se comportaba la gente. Ninguna persona normal se quedó fuera más allá de las 11, pero nadie encontró extraño ese comportamiento compulsivo. Había algo más grande en juego en la ciudad de Quo. Algo de lo que Drakon había visto indicios en la forma en que actuaba la gente, pero especialmente en los casos en que la gente no actuaba, como era el caso de las desapariciones. Todas las víctimas eran niños de entre 5 y 8 años, y ninguno de ellos había sido reportado como desaparecido. Las familias, amigos, compañeros de escuela, todos los relacionados con las víctimas seguían viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado. A todos ellos se les borraron los recuerdos del niño desaparecido tan completamente que la persona bien podría no haber existido nunca. El propio Drakon solo descubrió las desapariciones siguiendo las alteraciones de la memoria, pero hasta el momento, nadie había intentado alterar sus recuerdos, al menos no que él supiera. Lavarle el cerebro a todo el mundo le pareció a Drakon una forma decididamente ineficaz y descabellada de encubrir un crimen. Siempre existía el riesgo de que se te pasara por alto a alguien, e ignorando eso, Drakon no pudo evitar pensar que tenía que haber una manera más fácil. Sin embargo, funcionó. A pesar de seguir el rastro durante 2 meses, todavía no había encontrado nada que lo llevara al culpable. No se encontró ningún patrón en los secuestros. Los niños no eran especiales, era una mezcla relativamente uniforme y aparentemente aleatoria de niños y niñas dentro del grupo de edad, no se dirigía particularmente a una clase o etnia, todo parecía aleatorio, incluso la frecuencia de los secuestros. Fue aleatoria, repartida en al menos los últimos 5 años.
Habría podido llegar más lejos con sus investigaciones de lo que lo hizo, pero el secreto era de suma importancia. Descubrir la identidad del secuestrador, si realmente era una sola persona, había sido imposible, y Dracon aún no estaba dispuesto a llamar demasiado la atención en su búsqueda. Puede que no sean enemigos, después de todo. Hoy fue diferente a la mayoría de los otros días. Una madre había llegado con el caso de un niño desaparecido, el suyo propio, por supuesto, y cuando Dracon la buscó más tarde, sus recuerdos aún estaban intactos. Era posible que quienquiera que hubiera alterado los recuerdos de las víctimas anteriores apareciera en un momento posterior, una oportunidad invaluable. Actualmente estaba en las calles a pesar de que era tarde en la noche. Solo unos pocos más seguían por ahí, y todos ellos eran los que Dracon conocía de noches anteriores. Estaba el grupo de niños de la escuela secundaria y la academia, el vigilante que a veces acechaba en los tejados y algunos insignificantes, probablemente relacionados con el crimen organizado, que a Dracon le importaban poco. La madre estaba fuera de su elemento. O estaba buscando a su hijo por su cuenta o alguien la había colocado como cebo para atraer a alguien, tal vez incluso al propio Dracon. Lo mejor era tener cuidado. Un crujido en un callejón en el lado opuesto de la carretera desde donde Dracon estaba sentado junto a un follaje lo alertó de un recién llegado, un extraño que nunca había visto antes. Además, el recién llegado estaba cruzando la calle hacia la posición de Dracon. Dracon lanzó un hechizo silenciador sobre sí mismo, debatiendo brevemente si usar la invisibilidad también, pero decidiendo no hacerlo. Si no puedo permanecer oculto por mi cuenta, entonces merezco lo que venga. El desconocido ya estaba cerca, se detuvo antes de llegar a la posición de Dracon y miró a su alrededor. Todavía estaba dentro de la línea de visión, y los ojos del extraño se clavaron en ella antes de agacharse justo frente a Dracon. Durante un rato, siguieron a la madre, el extraño no vio ni una vez a Dracon desde donde estaba justo detrás de él. Finalmente, la madre regresó a casa sin complicaciones. Se sentaron por unos momentos afuera de su casa, una casa como cualquier otra, antes de que el extraño suspirara. Nada, Dracon se puso de pie detrás de él, y el extraño se apartó de un tirón, cayendo de culo por la sorpresa. ¿Qué diablos quieres?, dijo, luciendo hostil y listo para atacar, pero algo hizo clic en su expresión y continuó. Tú eres el investigador con el que habló, maldita sea, pensé que finalmente tenía algo. ¿Por qué la sigues?, dijo Dracon. Igual que tú, en realidad. Probablemente no lo sepas, pero su hijo pequeño no es el primero en desaparecer. Lejos de eso, de hecho, el extraño vaciló visiblemente mientras se ponía de pie. Bueno, lamento haber llegado a esto, realmente lo siento, pero mi presencia aquí debe permanecer en secreto. Un dispositivo, una especie de guantelete, apareció de la nada en su mano izquierda. Dracon lo miró con curiosidad. Por lo menos te daré mi nombre. Soy Perseo. Descansa tranquilo sabiendo que salvaré a esos niños. Un parpadeo del guantelete, y Dracon sintió que algo lo inundaba, una ligera sensación de cosquilleo. ¿Qué? Estoy seguro de que... De repente, los ojos de Perseo se abrieron de golpe y se clavaron en los de Dracon, que permanecía inmóvil. Adoptó una postura defensiva, preparado para atacar o esquivar. Tú no eres uno de ellos. ¿Qué? No, ¿quién eres? Soy Dracon. ¿Dracon el sabio? La postura de Perseo se relajó. Qué extraño. Conocer a otro héroe en un lugar como este. Por lo menos, no estás detrás de estos secuestros. Aún así, necesitaré que vengas conmigo. Opis debe saberlo. Dracon negó con la cabeza. Estás haciendo muchas suposiciones. Ahora, estoy seguro de que entiendes, mi presencia aquí debe permanecer en secreto. Perseo frunció el ceño. Dracon desapareció de la vista. ¿Qué? Un cuchillo se clavó en el costado de Perseo, pero aún así no emitió ningún sonido cuando saltó lejos de Dracon, quien de alguna manera se había puesto detrás de él. Una mano agarró su costado donde fue apuñalado. El misterio y las puñaladas por la espalda no le sientan bien a un héroe, dijo, sin ningún indicio de herida en su voz mientras desenvainaba una espada corta con un gancho como una hoz y un escudo redondo de bronce, pulido tan bien que el reflejo de las luces de la ciudad como lo tendió podría ser confundido con la cosa real. Y una pelea sirve de poco para mantener el secreto. Perdonaré tu ataque si aceptas venir conmigo y hablar con mi líder. Creo que compartimos un objetivo, Dracon.
Una vez más, Dracon desapareció y Perseo golpeó su escudo detrás de él, golpeando nada más que aire. Una distorsión en el viento lo alertó a tiempo, y Perseo agitó su espada, arpa, mientras se arrojaba al suelo. Conectó con algo, pero no se oía metal contra metal, y Dracon seguía sin estar a la vista. Hubo una pausa en la acción después de eso. Perseo miró nervioso, buscando cualquier señal de disturbios, escuchando cualquier crujido. Una hoja que caía lo puso en movimiento y se lanzó hacia la anomalía. Las llamas brotaron del suelo, silenciosas como la noche pero brillantes como el día, y lo envolvieron. Las llamas no le harían daño, pero el cuchillo que le cortó el tendón de la corva sí. Esta vez, un grito ahogado escapó de sus labios cuando la magia detuvo su cuerpo y cayó inerte al suelo. Una pelea como esta estará bien para el secreto, dijo Dracon, de pie junto al héroe caído. Será mejor que nos vayamos. Dracon arrojó a Perseo sobre su hombro y lo llevó como un saco de papas de regreso a su oficina, confiando plenamente en el poder de su efecto de parálisis. Perseo había demostrado ser resistente al principio, lo que hizo que Cato se preocupara por un compromiso prolongado. Perseo tenía razón en que ninguno de los dos quería una pelea así. Aún así, el hombre era un guerrero extraño, optando por usar un escudo y una espada peculiar sobre cualquier tipo de armamento moderno o magia. Eso no quería decir que no hubiera magia en el equipo de Perseo, todo lo contrario, por lo que podía decir, de la habilidad del hombre como guerrero era espléndida. Perseo todavía estaba paralizado cuando llegaron a la oficina de Dracon. Ni siquiera había tratado de gritar durante el viaje de regreso a pesar de que la parálisis tuvo un efecto limitado en su voz. Tal vez el hombre valoraba el secreto incluso por encima de su propia vida, o tal vez sabía más sobre lo que acechaba en la noche que Dracon y simplemente se arriesgó, con la esperanza de que cualquier dios con el que apostara le permitiera a Dracon ser el menor de los males. Incluso si tenía razón, significaría su fin. Las noches de Quo eran realmente oscuras. Akeno tenía la foto de su padre en la mano, la única que tenía de él. Resistió el impulso de escupirlo y destrozarlo. Sin él, solo tenía su nombre y su ira. Encontrarlo parecía una tarea imposible en este punto, y aunque lo encontrara, no sabría qué decir. La descartaría de inmediato, la ignoraría por completo. ¿Le importaría a ella si lo hiciera? Akeno suspiró y sacudió la cabeza para despejarse. Ni siquiera sabía por qué se molestaba. Ella no necesitaba al bastardo. Ahora tenía una familia, tenía a Rías, y no había lugar en su vida para la vagabunda que abandonó a su madre para morir y a ella misma para vivir en las calles como una marginada, perseguida por lo que era, por él. Su herencia era un recuerdo cruel que se esforzaba por ocultar u olvidar y que no podía simplemente escupir y destrozar como la imagen que tenía en las manos. Hace mucho tiempo se dio cuenta de que buscar a su padre no tenía sentido. Encontrarlo sola era imposible, como buscar una aguja en un pajar, solo que la aguja no quería ser encontrada. Buscar ayuda era igualmente inútil porque cualquiera que fuera capaz y estuviera dispuesto a encontrar a su padre seguramente sería alguien a quien debería evitar, o eso había pensado, pero un atisbo de esperanza había surgido en su corazón. Si las personas que conocían a su padre, que estaban afiliadas a los Ángeles Caídos, eran demasiado peligrosas para tratar con ellas por lo que eran, ¿por qué no hacer que un humano mundano hiciera la búsqueda? Quo era el hogar de los dos mayores demonios que vivían como parte del mundo humano, Rías Gremory, la propia amiga y maestra de Akeno, y Sona Citri, una vieja amiga de Rías y presidenta del consejo estudiantil de la Academia Quo. La propia Akeno tuvo la desgracia de nacer de un padre ángel caído y una madre humana. Los mestizos como ella siempre fueron rechazados, más aún en su caso cuando sus poderes comenzaron a emerger, poderes heredados de su señor padre. El letrero estaba bastante claro en la puerta principal de su oficina. Detective Dracon y en la línea de abajo, abrir. Esto era lo que ella había decidido al final. Si el ampliamente aclamado investigador privado podía encontrar a su padre sin ninguna asociación con los Ángeles Caídos, entonces podría tener su confrontación, y si no, entonces el destino había decidido que no sería así. Mientras el problema de encontrar a su padre no fuera su carga, podría tener paz. Llamó a la puerta y esperó mientras se acercaban unos pasos. Akeno se encontró estirando el cuello hacia el hombre que abrió la puerta. Él era enorme. Era más alto que cualquier ser humano normal que Akeno hubiera visto jamás, y cada músculo visible estaba abultado de una manera que correspondía a un hombre fuerte más que a un investigador privado.
Sin embargo, sus gestos eran mansos y su sonrisa agradable mientras le daba la bienvenida y la guiaba hacia un sofá dispuesto en un lado de la oficina. La oficina en sí era bastante espaciosa. Era una gran sala rectangular con un escritorio considerable frente a la entrada. En la esquina había una pequeña mesa con un fregadero y algo de porcelana, y en el lado opuesto del arreglo del sofá había varias estanterías llenas hasta el borde con títulos que Akeno no pudo distinguir. No es frecuente que una jovencita como tú acuda a mí en busca de ayuda, y ciertamente no con una expresión tan sombría. Cuando Akeno mantuvo su silencio, continuó. Como ya habrás adivinado, soy Dracon, el dueño de esta oficina. Dado que estás aquí, supongo que tienes algún problema. ¿Qué es? ¿Un novio acosador, un pariente perdido o tal vez alguien más que quieras encontrar? Si solo fuera un novio acosador, pensó. Una molestia como esa era fácil de manejar, todo lo que necesitaba era un pequeño susto con un trueno y estaría corriendo hacia las colinas como si el mismo diablo lo estuviera persiguiendo. Alguien que quiero encontrar, supongo, dijo finalmente. Oh, soy Akeno Imejima, es un placer conocerlo. Del mismo modo, señorita Akeno. Ahora, debo recordarle que, a pesar de algunos de los extraños rumores que circulan por la ciudad, en realidad no puedo resucitar a nadie. Akeno negó con la cabeza. Había escuchado los rumores, por supuesto, ellos fueron los que la trajeron aquí, pero resucitar a la gente de entre los muertos estaba en el reino de los demonios, y Dracon era muy humano, se había asegurado de eso. El hombre que tenía delante se las había arreglado para hacerse de una reputación establecida en el medio año más o menos desde que asumió el cargo. Resolver algunos casos sin resolver y encontrar a un niño al que la policía había declarado muerto fue lo que dio paso a los rumores sobre los que ahora le advertía. Mi padre miró hacia abajo y comenzó a juguetear con sus dedos. Dracon pareció darse cuenta de su inquietud y fue a preparar un poco de té en un rincón. Su confusión interna no cambió cuando una taza de cerámica humeante fue colocada frente a ella junto con algunas pequeñas golosinas azucaradas de colores. Sopló mecánicamente el té para enfriarlo antes de tomar un sorbo, extrañando por completo su rico aroma y sabor, pero su calidez le ofreció algo de calma. Dejó a mi madre cuando yo nací. Esta vez, Dracon siguió su rastro. ¿Y quieres que lo encuentre por ti? ¿Organizar una reunión entre ustedes dos tal vez? Quiero que se vaya a la mierda y muera. Ella tomó otro sorbo. Supongo que solo quiero que lo encuentres, eso es todo. Encuéntralo y luego resolveré algo, asintió lentamente, pero no dijo nada. Voy a resolver algo. Entiendo, y por la expresión de su rostro, Akeno realmente le creyó. Pero no pudo. Podría haber tenido otros clientes que estuvieran buscando a un padre desaparecido, razonó, pero ninguno de ellos era como ella, ninguno de sus padres era como el de ella. Él posiblemente no podría entender. Él, no sé dónde está, sonaba estúpido, se dio cuenta. Quiero decir, podría estar en cualquier parte. Sin duda. Ahora, discúlpame por no tener una forma agradable de decir esto, pero tu padre sabe que existes. El rostro de Akeno se oscureció ante eso. Oh, él sabe. Él sabe. Vació el resto de su taza. Su madre siempre hablaba muy amablemente de su padre. Ella lo amaba, eso estaba claro en ese entonces, y veces Akeno soñaba con él cuando dormía. Regresaba, decía palabras que la hacían sentir cálida, y sonreía, reía y jugaba con ella. En algunos sueños, él nunca se había ido, y todavía vivían felices en el santuario sin que nadie los persiguiera, nadie los quería muertos. Pero su madre murió por su culpa. No era justo decir que él mató a su madre y, sin embargo, ¿qué diferencia hizo al final? Su maldito padre fue la razón por la que los dos fueron perseguidos, y él no estaba allí para protegerlos como debería haber estado. No creo que le importe. Dracon volvió a llenar su taza mientras hablaba. No sé por qué se fue, pero no creo que fuera porque nos odiara. Creo que simplemente no le importaba, y tal vez no valíamos la pena. Quizás eso fue todo. Ya veo. Tal vez quieras preguntarle por qué para estar tranquila. Mi madre. Akeno se lamió los labios con nerviosismo, sin saber por qué se estaba abriendo tanto, pero incapaz de detenerse. Ella nunca habló mal de él. Simplemente no entiendo. Sus enemigos, los enemigos de mi padre, quiero decir, la mataron al final después de perseguirla durante tanto tiempo. También lo intentaron por mí, pero supongo que simplemente no le importó lo suficiente como para acabar conmigo. Dracon parecía afligido.
Albergar tanto odio por alguien aún siendo tan joven, sí, debe haber sido un tipo malo, se rió Akeno con amargura. A menudo me pregunto, ¿por qué mamá no lo odiaba? Haré todo lo posible para encontrarlo, jovencita. Si sabe algo sobre él, sería de gran ayuda. Por supuesto, no podía esperar que Dracon encontrara a alguien sin otro conocimiento que bueno, ya ves, él es mi padre, y ella se había preparado para esto. Sin embargo, mientras sus dedos trazaban la imagen, al sentir la irregularidad áspera del papel, vaciló. ¿Cuántas veces lo había tocado, mirado? Debería haber hecho una copia y dársela, pero ya era demasiado tarde. Lo sacó, mirándolo con más intensidad que nunca antes. Todo lo que tengo es esto. Y su nombre. Es una foto. Dracon estiró un poco la cabeza para verla desde donde estaba sentado en el sofá frente al de ella. Viejo por lo que parece, pero eso no es un problema, te lo aseguro. Sin embargo, ha tenido una buena cantidad de uso, ¿no es así? ¿Preferirías quedártelo? Lo haría, se dio cuenta. Preferiría conservar la imagen de su podrido padre que no tener nada salvo el odio. No necesita preocuparse por eso, jovencita. Si me da la foto ahora, puede venir mañana a recogerla. La trataré con sumo cuidado. Gracias, sonrió lo mejor que pudo a pesar de las lágrimas que amenazaban con formarse. Y por favor, llámame Akeno. Azazel. El sonido de metal contra metal acompañado de ocasionales bengalas o explosiones era el ambiente de la oficina de Azazel. Retoques, algunos podrían llamarlo. Un espectador tendría dificultades para encontrar un propósito en sus acciones cuando dividía una baratija, dudaba y luego la volvía a armar sin hacer cambios, solo para repetir el mismo proceso una y otra vez. El proceso de creación de un engranaje artificial bordeaba lo imposible. El creador original de los engranajes sagrados murió hace mucho tiempo y la deconstrucción de los mecanismos detrás de los engranajes sagrados había resultado particularmente difícil. Un Sacred Gear existía solo cuando se enganchaba a un alma viviente. Cuando esa alma falleció, o dejó de ser lo que era, el Sacred Gear se volvió inerte, su esencia se perdió en el ciclo de la reencarnación. La extracción de un Sacred Gear era posible pero, en última instancia, tautológico, ya que el Gear necesitaba un alma compatible para engancharse de inmediato. Los pasos resonaron en su oficina y dejó la llave de forma extraña que había usado para abrir el caparazón de su equipo artificial. ¿No necesitas un poco de luz? Una voz engreída vino desde la puerta. El recién llegado era alto y apuesto, de piel suave, cabello plateado y una actitud relajada que encantaría a hombres y mujeres por igual. Por supuesto, Azazel no necesitaba luz. Era un ángel caído, y la oscuridad era su hogar tanto como la luz. Valí. Valí se encogió de hombros. Pensé que te vendría bien un poco de compañía. ¿Has estado en eso durante, veamos, 6 días seguidos? Azazel negó con la cabeza. Tonterías. Pero es lo suficientemente bueno verte de todos modos. ¿Hay alguna noticia? Su voz tranquila desmentía la ansiedad que sentía. Se estaba gestando una guerra una vez más, y esta vez, él podría no estar en condiciones de detenerla. Las minorías agresivas dentro de cada una de las 3 facciones se hacían cada vez más ruidosas, e incluso había rumores de que una facción adicional se preparaba para la guerra. Tu hermano mayor, Cocabiel, robó las Excaliburs. Se animó. Todos ellos. Uno de cada rama de la gran iglesia. Uno pensaría que una organización tan santa sería capaz de trabajar juntos, ¿no? Con las espadas robadas, bien podrían. Azazel se rascó la barbilla. Cocabiel era tanto una espina en su costado como una tragedia, pero la amenaza que representaba tenía un alcance limitado a menos que demasiados hermanos caídos decidieran unirse a él. Lo más probable es que venga aquí después. Vaya. Creo que quiere empezar de nuevo la gran guerra. Atacará a los demonios de la ciudad. Todo era una conjetura sin nada sustancial más allá de una corazonada. Azazel conocía bien a Cocabiel, habían pasado una eternidad juntos y no se pusieron de acuerdo en nada en todo ese tiempo. Azazel quería la paz, así que seguramente Cocabiel quería la guerra. ¿Y por qué debería importarme?, preguntó Valí, haciendo como si bostezara con desprecio. La guerra puede ser divertida, y me importan poco los de mi propia especie. Ellos sienten lo mismo, en realidad. Oh, pero debería importarte, dijo Azazel. El emperador dragón rojo se despierta y el plan de Cocabiel lo apagará sin darse cuenta.
¿Y por qué debería importarme?, dijo Bali de nuevo. Si muere tan fácilmente, no tengo ningún interés en él. Azazel negó con la cabeza, una sonrisa en su rostro. Pídele a tu querido Albion su opinión sobre el asunto. Albion, el dragón celestial. Eran dos, Drake y Albion, el rojo y el blanco, enfrascados eternamente en la batalla. Fueron atrapados por el viejo dios, el creador de Azazel, en dos engranajes sagrados, pero su batalla continuó entre sus anfitriones. A lo largo de los siglos, se habían enfrentado muchas veces, y cada vez era una calamidad. Sin embargo, el choque de dos dragones no tuvo ninguna importancia para Azazel en comparación con la guerra que se avecinaba, por lo que su protegido hambriento de batallas podía soltarse por lo que le importaba. Yo me encargaré de eso, dijo Bali al final, aunque no parecía feliz con el arreglo. Cuando viene Cocabiel de todos modos. Azazel resopló ante eso. ¿Cómo se supone que debo saberlo? Fuiste tú quien me dijo lo que estaba haciendo recientemente. Si tenemos suerte, vendrá rápido. Demasiado tiempo y su apoyo entre los Grigori podría crecer demasiado como para contenerlo. A veces, Azazel sentía que él era el único que quería la paz. Los demonios se estaban aprovechando de los humanos, poniéndolos de su lado, sin romper realmente las reglas al hacerlo, pero estaban profundamente en el gris moral. Los ángeles también, guiados por el indigno Miguel, se estaban aprovechando de los humanos, como lo habían estado haciendo desde la muerte de Dios. La iglesia engañó a sus electores, reunió sus diezmos en nombre del Creador muerto y excomulgó o silenció a cualquiera cuya conducta beneficiara a la creación en general en lugar de solo a la iglesia misma. Los caídos, Azazel sintió un tirón en el corazón. Entendía sus propios fracasos, al menos eso creía, y eran muchos. Su lujuria había roto los corazones de innumerables mujeres, y las eras estaban maduras con sus hijos bastardos que nunca conocieron a su padre. Su miseria cayó sobre sus hombros. Sin embargo, estaba lejos de ser el peor, y lo avergonzaba más que su propia caída, que su facción fuera la peor de todas. No usaron a los humanos como lo hicieron los ángeles o los demonios con arreglos de beneficio mutuo. Los caídos simplemente trataban a los humanos como si fueran basura sin valor. Violaron, mataron y robaron como les pareció. Azazel intervino para detener a muchos de ellos, yendo tan lejos como para establecer reglas que debían seguir, pero cayeron por una razón, y por qué aquellos que abandonaron a su amado creador deberían escuchar a Azazel, quien cayó. Suspiró profundamente, notando que Bali se había ido en algún momento. Como un hombre detiene una guerra. Detuvo la gran guerra porque tenía el poder, todo el poder. Fue tanto por miedo como por un deseo de paz que sostuvo las conversaciones de paz. Ningún hombre debería tener todo ese poder. Y, sin embargo, aquí estaba, tratando desesperadamente de ganar más poder para tener una oportunidad contra la corriente. Al principio, su investigación sobre los Sacred Gears era una forma de recordar a su padre muerto. Parecía que así fue durante eones, pero como siempre, los demonios echaron a perder la creación. Los engranajes se hicieron para dar a los humanos la capacidad de defenderse. Fueron entregados indiscriminadamente a humanos, no a héroes o villanos, sino a cualquiera, independientemente de su vicio o virtud. Dios era así, alguien que miraba a su hijo más podrido, sin juzgarlo nunca, solo preguntándose dónde se había equivocado, preguntándose cómo podría haber hecho más. Había enviado a su hijo para salvarlos a todos, desde el traficante de esclavos más depravado hasta el esclavo trabajador, desde el asesino hasta el santo, y la humanidad lo había matado por sus esfuerzos usando un engranaje sagrado que Dios les había dado, el Longinus. Ahora, los demonios habían encontrado una manera de convertir a los seres humanos normales en demonios, deformando su existencia y alma en algo nuevo. Diablos reencarnados. Abominaciones. Los Sacred Gears, pensados como un arma para que los humanos combatieran demonios, ángeles y monstruos, fueron utilizados por los demonios para promover su propio poder. A veces, los demonios incluso iban a cazar a ciertos individuos que poseían engranajes sagrados de importancia. Pero incluso eso, reflexionó Azazel mientras bajaba a su laboratorio, no era algo por lo que pudiera condenarlos por completo. Accionó un interruptor junto a la entrada y la luz se encendió. La tecnología era en lo que deberías confiar para la investigación, aunque la magia todavía tenía su lugar. Un gemido bajo provino de la mesa de operaciones sellada junto a la pared opuesta. La investigación de Sacred Gears era tan molesta.
Fin del prólogo.